Nadie es profeta en su tierra. Y esto es particularmente verdad en el trabajo de Edward Deming. El trabajo y las recomendaciones de Deming fueron ignoradas en Estados Unidos antes de que Japón las importara y valorizara. Hasta 1950, los productos japoneses eran considerados baratos y de mala calidad. Pero después de 1980, Made in Japan era un signo de calidad y fiabilidad. ¿Qué pasó en esos 30 años? Lo que ocurrió fue una importación del conocimiento de los métodos estadísticos del control de calidad, o SQC en inglés, y del mantenimiento preventivo y su adaptación a los postulados de Deming. Esta importación y adaptación fue muy activa entre 1955 y 1960. Durante este periodo se sucedieron las visitas de Deming y Joseph M. Juran a Japón, invitados por la Unión de Ingenieros y Científicos de Japón. Pero por entonces no había especialistas en Japón que pudieran diseminar el conocimiento de estos gurús de la calidad. Entonces la Unión de Ingenieros y Científicos de Japón comenzó una campaña en la radio dirigida a gerentes y a supervisores. Así comenzó a desarrollar lo que en un principio se llamó Company Wide Quality Control. El líder de este desarrollo fue el Dr. Kaoru Ishikawa, que a principios de la década de 1950 acuñó el término Total Quality Control, y a finales de los años 1980 surgió el término Total Quality Management. Deming animó a directores y gerentes en Japón a adoptar un enfoque sistemático en la resolución de problemas. También les animó a participar activamente en el despliegue de la calidad y el control estadístico de calidad en sus empresas. Su gran contribución fue considerar al cliente como la parte más importante de la línea de producción, para finalmente cumplir y sobrepasar las expectativas del cliente en un ciclo de mejora sin fin. Asimismo, animó a diseñar sistemas que permitan a todas las personas involucradas ser responsables de la calidad de su proceso hacia sus clientes internos. Estos dos postulados trabajarán juntos para promover un concepto que ahora resulta obvio, pero que entonces era revolucionario: la confiabilidad. La confiabilidad de los productos y los procesos. O lo que es lo mismo, confiar en la calidad y la cantidad del producto o el proceso ejecutado inmediatamente interior en la cadena de producción o en la administración o el departamento de ingeniería o en la tienda o la distribución. Así, durante la década de 1955 a 1965, el control estadístico de la calidad importado de los Estados Unidos fue transformado en Japón al Company Wide Quality Control, o Total Quality Control, y más tarde en Total Quality Management. Gran parte de esta adaptación y ampliación de las enseñanzas de Deming y Juran fue desarrollada por el Dr. Kaoru Ishikawa en sus libros sobre Total Quality Control, y en concreto en el libro titulado Introducción al Control de Calidad. Un texto muy denso y detallado que después de 50 años de su primera edición y 30 años de su última, no ha perdido vigencia. Muchos expertos en calidad conocen el diagrama de Ishikawa causa-efecto o espina de pescado. Sin embargo, las contribuciones del Dr. Ishikawa son amplísimas, siendo el padre de los círculos de control de calidad, que es una parte fundamental del Total Quality Management y raíz de Kaizen o la mejora continua. Por medio de las emisiones vía radio que la Unión de Ingenieros y Científicos de Japón realizaron en la década de 1950, los ingenieros y gerentes de las empresas introdujeron los postulados de Deming en los talleres y empezaron a tratar los problemas junto a los operadores de primera línea, enseñándoles simples herramientas de control estadístico para producir con mayor nivel de calidad. Estas herramientas eran gráficos de Pareto, listas de verificación, diagramas de flujo e histogramas. Los operadores de primera línea estaban entusiasmados con los resultados y empezaron a tratar voluntariamente más y más problemas junto a sus colegas. Esta actividad voluntaria fue el inicio de los círculos de control de calidad, dentro del despliegue de lo que poco más tarde se denominaría Total Quality Control por el Dr. Kaoru Ishikawa. También el mantenimiento preventivo fue transformado en mantenimiento productivo, después en mantenimiento preventivo total y más tarde en mantenimiento productivo total. Ambos se convirtieron en el fundamento del sistema de producción de Toyota sobre el que colocar sus dos pilares, Just in Time y Jidoka, y sus múltiples herramientas, Heijunka, Kanban, 5S, etc. Y cuando las empresas americanas fueron perdiendo competitividad en los años 80, el gobierno de los Estados Unidos, con Reagan como presidente, tomó una serie de medidas revolucionarias encaminadas a estudiar y explotar el Total Quality Management japonés. Entre estas medidas se encuentra el estudio financiado por el MIT, del que surgió la expresión Lean Manufacturing,
que se explica en el vídeo TPS vs Lean, las raíces del sistema productivo total o TPS. Por entonces, e incluso ahora, la diferencia entre el planteamiento occidental y el japonés se basa en la participación total. Aún hoy, el despliegue de la calidad en Occidente se focaliza en personal especializado en calidad, control estadístico, mantenimiento, etc. Sin embargo, el despliegue del TQM es realizado por todos los trabajadores. Así, dentro del TQM se desarrollan los círculos de control de calidad, o como fueron llamados en algunas compañías de los Estados Unidos, los círculos de calidad, para evitar las connotaciones negativas asociadas a la palabra control. Estos círculos serán explicados en la segunda parte de este vídeo. El despliegue del TQM y los QCC son parte fundamental de la gestión. Esta gestión que en el Factory Management Institute llamamos gestión de fábrica. Se fundamenta, primero, en el compromiso de los directivos y gerentes hacia la calidad. Y segundo, en un particular énfasis en las personas. Así, las visiones e ideas de la dirección son diseminadas a todos los trabajadores, en el convencimiento de que las personas son el activo más importante de la organización. La pregunta que puede surgir ahora ¿es lo mismo un TQM y una certificación ISO 9000? La respuesta es no. Sin embargo, una certificación ISO encajaría dentro del despliegue de un TQM. Pero hacer pasar una certificación ISO por un TQM... el TQM no contiene elementos auditables, aunque una ISO 9000 puede ser un punto de partida. TQM es, a menudo, expresado en conjunción con la excelencia. Y como se menciona en el libro TQM América, publicado en 1995, TQM no es un programa sino una estrategia, un modo de gestión y de hacer negocios, un modo de ver a la organización y sus actividades. TQM es un conjunto sistemático de actividades ejecutadas por la organización al completo, para conseguir de una manera eficiente y efectiva los objetivos de la organización como productos y servicios con un nivel de calidad que satisfaga a los consumidores en tiempo y precio. Para evaluar el nivel de excelencia o de TQM de una empresa o entidad en Japón, la Unión de Ingenieros y Científicos de Japón instauró el premio Deming en el cual se evalúan 6 puntos en 3 categorías. Durante la década de 1980 se instauró en Estados Unidos el premio Malcolm Baldrige Award, el cual era entregado por el mismo presidente. Mientras que en Europa, durante la misma década se creó el modelo EFQM, que en 2020 ha sido actualizado y que otorga el Premio Europeo a la Calidad o Excelencia Europea. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre todos ellos. Esta es la orientación hacia el desarrollo de los recursos humanos. Mientras que el premio Deming otorga un 15% de los puntos al concepto que denominan desarrollo de los recursos humanos, el premio Malcolm Baldrige otorga solo un 8,5% a la categoría denominada enfoque de recursos humanos, o cómo la organización entrena a sus empleados para maximizar su potencial. Pero el modelo EFQM otorga solo un 5% de los puntos a la categoría que engloba dentro de los grupos de interés. El punto 3.2 denominado personas, con los objetivos de atraer, implicar, desarrollar y retener el talento. Es decir, mientras el modelo TQM de excelencia aplica los postulados de Deming en referencia a que las personas son el activo más importante de la organización y ponderando su desarrollo en un 15%, el resto de modelos minimiza su importancia al 8,5% en los Estados Unidos y a un escaso 5% en Europa. En estos datos se evidencia por qué en el Factory Management Institute preferimos diseminar el conocimiento del modelo TQM propuesto por Deming, Juran e Ishikawa al promover Kaizen con la participación total, pero total con mayúsculas. Ahora ya sabemos cómo surgieron los círculos de control de calidad y el TQM. El entorno de un país devastado por la guerra y la motivación común de reconstruir, mejorar y aprender de los vencedores de esa guerra junto a un movimiento concertado fueron fundamentales. Como mencionó Deming en su conferencia de 1978 en Tokio, posiblemente tal movimiento concertado solo podría suceder en Japón. En la segunda parte del vídeo hablaremos de los círculos de calidad, de qué significa la calidad en términos de procesos según las enseñanzas de Juran, Shewhart y Deming, y cómo encaja el Toyota Production System y el reconocido Lean Manufacturing en el TQM.